hermanos, que yo no sé si a ustedes también les ha pasado, pero hay ocasiones que nosotros escuchamos alguna palabra, parece ser que nosotros la entendemos o le damos por hecho de que la conocemos y la hemos utilizado a veces en nuestros mismos diálogos, y en ocasiones esas mismas palabras, algunas impulsan a una praxis o una práctica, y también desarrollamos cierta práctica creyendo que conocemos la definición, el significado que implica esta palabra. Pero muchas veces no es así, hermanos. En el caso, por ejemplo, de muchas personas que no son creyentes, que la Biblia los denomina incrédulos, muchos de aquellos que conforman parte de la humanidad, que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, muchos creen que confían en Dios, muchos creen que buscan a Dios, muchos creen que adoran a Dios, muchos creen que alaban a Dios, muchos creen que oran a Dios. Pero eso no es posible, hermanos. Recordemos que la Biblia nos habla, dice que no todo aquel que diga Señor, Señor, dice, entrará al reino de los cielos. Eso lo dijo Jesucristo en San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, entrará, Señor, Señor, dice, entrará al reino de los cielos. Esto implica una relación mutua, una relación íntima. Pero muchas veces hemos escuchado a personas decir, es que yo busco a Dios, es que yo bendigo a Dios, es que yo alabo a Dios, es que yo creo en Dios, pero no tienen como fundamento a Jesucristo. Algunos podemos decir, bien intencionados, llegar a decir, pues es que ellos creen en ese Dios que a puras penas lo entienden, pero no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque el Dios que ellos adoran es un Dios que no es bíblico. ¿Y cómo lo sabemos? Porque si fuera el Dios bíblico, ese mismo Dios que ellos adorarían es al mismo que ellos servirían. ¿Me explico? Y para ello, la Biblia nos ha dado algunos ejemplos. Por ejemplo, no lo vamos a ver ahorita, pero en Romanos dice que por cuanto no le dieron a Dios, ¿qué? La gloria, y no le dieron también, ¿qué? La gracia. Las gracias, dice que el Señor, ¿qué les hizo? Los abandonó, entenebreció en sus razonamientos. Por cuanto no le dieron la gloria a Dios, no le dieron la alabanza a Dios, no bendijeron a Dios. Oigan bien, fíjense, Dios no recibió esa alabanza de labios, aunque ellos hayan alabado. ¿Por qué? Porque el fundamento con el que lo hicieron no fue Cristo. ¿Por qué? Porque si hubiese sido Cristo, ese mismo Dios que ellos hubiesen alabado, es el mismo al cual ellos servirían. Y la Biblia dice que esos hombres, por cuanto no le dieron gracias tampoco a Dios y no le glorificaron, dice que ellos se hicieron una imagen de ese Dios a su interés personal, acomodando a Dios a figuras de reptiles, acomodando a Dios a figuras cuadrúpedos, a figuras imaginarias. ¿Me explico? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque alguna ocasión, hermanos, también a mí me sucedió y a mí también me pasó. Aún como creyente, hermanos, había una situación acerca de este capítulo que hemos leído. También pasé una situación, ¿por qué? Porque creíamos que bendecíamos a Dios. De hecho, donde nos desarrollábamos, donde nos desenvolvíamos en algún momento en una iglesia carismática, creíamos que la danza agradaba a Dios y en verdad no era así. ¿Por qué? ¿A qué se refiere este salmo? ¿Qué es lo que quiere decir este salmo? Y es lo que hoy vamos a ver. Y precisamente el tema de este salmo es: bendice a tu Dios. Bendice a tu Dios. Si nosotros solemos decir que somos creyentes y profesamos una fe, y la fe que es bíblica, entonces nuestro deber, es una exhortación también, y nuestro deber es bendecir a nuestro Dios. Amén. Cuando usted lea los salmos, se va a dar cuenta, mis hermanos, ¿sí?, que los salmos están llenos de emociones. Los salmos están llenos de mucha emoción.
tanto alegría como tristeza. Hay muchos salmos apasionados. Si usted logra notar, algunas lecturas hablan de un llanto que hacen los mismos autores de los capítulos, un llanto desgarrador por alguna súplica, por algún ruego, pero también hay alegrías, hay triunfos, hay una gran devoción, como también hay preocupaciones en los salmos. Finalmente, el autor, lo que hace es dar a conocer su estado natural humano, pero también hace ahí, manifiesta y hace conocer la intervención soberana de Dios, la forma en que Dios interviene en la vida de toda persona que cree en Él, que confiesa que Él es su Señor, que Él es su Salvador. Toda persona que confía en Él, finalmente también pueden verse la manifestación soberana absoluta de Dios sobre aquel creyente. De hecho, la palabra, en este caso el libro de los Salmos, fueron escritos por muchos autores, pero este Salmo 103, el autor es David. La fecha en la que se escriben los Salmos es una fecha algo muy pronunciada, de 1400 al 500. Eso abarca hasta el posexilio. Los destinatarios fueron hacia los mismos judíos. Esos salmos fueron dedicados a los mismos judíos, a algunos prosélitos. ¿Qué son prosélitos? Aquellos que querían seguir, querían conocer las costumbres, en este caso hablando de costumbres religiosas. Pero estos salmos fueron dedicados a los creyentes judíos, pero también más adelante esos salmos fueron aplicados hacia una iglesia. A una iglesia con una identidad en Jesucristo. Los salmos salieron de lo profundo del corazón de las personas que confiaban en Dios. Oigan bien, este Salmo 103 sale del profundo del corazón del salmista David. Personas que confiaban en Dios. Salmista David confiaba en Dios. Conducía al pueblo de Dios también a una adoración correcta. ¿Por qué estoy hablando de una adoración correcta? Porque muchos entendemos que alabar y adorar parece ser, hermanos, que se trata de cantar. Y no, ahorita vamos a ver algo al respecto. Aunque sí, es parte de abrir nuestros labios y externar de nuestro corazón alabanza a Dios, pero también estamos nosotros entender que no solamente es palabras, sino también lleva a las acciones. El libro de los Salmos, en este caso, también hablamos de una colección de poemas de adoración y confianza al único Dios soberano y creador del universo. Este Salmo está dividido en 3 partes, hermanos. He tomado la primera parte, pero este Salmo está dividido en 3 partes. Habla precisamente de una devoción y adoración personal, una alabanza personal hacia Dios. Habla también posteriormente de una alabanza en la creación hacia Dios y también de una alabanza cósmica finalmente. O sea, todos los astros, los planetas finalmente y los seres celestiales deben alabar a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Salmo dice ahí al final, en el versículo 21, que esto es la voluntad de Dios revelada a los ministros. O sea, no cualquier persona, sino revelada ¿a quién? A los que le sirven de corazón. Este Salmo nace de la gratitud. Hablamos del Salmo 103. Este Salmo 103 nace de la gratitud cuando recordamos que todos los beneficios que hemos recibido del Señor, entonces se hace manifiesto. David habla directamente a su alma, exhorta a su alma para bendecir al Señor, recordándole cada bendición recibida. Cuando hagamos memoria entonces de las bondades, hermanos, del Señor, brotará en nuestro corazón alabanza íntegra a Dios. ¿De acuerdo? Cuando hagamos nosotros memoria de las bondades del Señor
inmediatamente de nuestro corazón brotará alabanza íntegra. Y no solamente vuelvo a repetir, son palabras, sino también son acciones. Por eso es importante traer a nuestra memoria sus misericordias. Entonces, cuando estudiamos bendice bajo esta óptica, la palabra bendición sobre esta óptica, nos damos cuenta que en el idioma prácticamente en el cual está empleando el autor, está dando a conocer que donde hay bendición, hay alabanza, hay gratitud. Y donde hay alabanza y gratitud, hay bendición. Y para eso vamos a dar a conocer qué significa la palabra bendición. Por ejemplo, la palabra bendición, usted ve que el Salmo 103 dice bendice, significa arrodillarse. Significa arrodillarse, alabar a Dios con nuestros labios en una acción de gracias. ¿Qué significa bendice? Dice arrodillarse. Esto implica bendecir a Dios, alabarle y en acción de gracias. Hay algo que muchas veces hemos hecho nosotros. Muchas veces nosotros nos hemos dedicado más a alabar a Dios y a veces, muy pocas veces, a darle gracias. Sí, alabamos a Dios, soberano Dios, poderoso Dios, pero en otras ocasiones parece ser que no hacemos el uso correcto de alabar y dar gracias. ¿Por qué? Porque a veces damos gracias más, a veces gracias por esto, Señor, gracias por aquello, y nos olvidamos finalmente de la alabanza. Pero hay algo que Jesucristo nos enseñó. Él mismo dio alabanza a su Padre y Él mismo dio gracias a su Padre. Y lo hemos visto en varios ejemplos y uno de ellos es cada vez que participamos en Santa Cena, dice que Él dio gracias ¿a quién? Habiendo dado gracias ¿a quién? Ok, a Dios. Él mismo enseñó a los discípulos a dar gracias por los favores, pero también está dando gracias porque Jesucristo en este momento está estableciendo el nuevo pacto en su sangre. Está dándole gracias a Dios por permitirle a esta gente el conocer el nuevo pacto, el haber recibido el nuevo pacto, el comprender que todo esto es un simbolismo de Jesucristo. De que Jesucristo viene a ser el pan de vida, pero también es el pan que es impartido a todos que forman parte del pueblo de Dios. Es el mismo Jesucristo que nos enseña a bendecir a Dios y a darle gracias al mismo tiempo. Fue el único que pudo alabar a su Padre Celestial y también darle gracias al mismo tiempo. No todos los reyes, no todos los profetas, no todos pudieron hacer lo mismo que Él está haciendo. Y aquí por eso el salmista, si se da cuenta, está haciendo bendice, alma mía Jehová, pero aquí no está explícita el agradecimiento, ¿sí? No se ve ahí el agradecimiento. Explícitamente no. Pero ¿qué creen, hermanos? Si leemos todo el Salmo 103, nos damos cuenta que tanto el Salmo 103 como el Salmo 104, sí hay motivos para dar gracias. Están explícitos. Ahora, la palabra aquí, bendición, también es dar loor. Y esto es elogiar. Decir palabras agradables. ¿A quién? A Dios en este caso. Está diciendo el salmista, bendice. Está exhortando el salmista a su propio interior, a su propio ser interior, a su alma. Le está diciendo, bendice, elogia a tu Dios. Di palabras agradables. Externa alabanza a Dios. Ahora, va a ver. Dice, bendecir también aquí está hablando de una actitud de reverencia, lo cual también implica, ¿sí?, una acción. De hecho, uno de los frutos de esta bendición también se le conoce como alabanza. Uno de los frutos de esta bendición se le conoce como alabanza.
Leemos por favor el versículo 1 y lo vamos ya estudiando. Y dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué es lo que vamos a localizar en este salmo y en este pasaje que leímos? Si dice el tema es bendice a tu Dios, lo que vamos a localizar es ¿a quién debemos bendecir en este caso? ¿A quién? A Dios. Entonces le debemos bendecir a Dios por quien Él es. ¿Y quién es Él? La Biblia ahí nos dice en ese versículo que su nombre es santo. Si usted recuerda cuando Jesucristo está enseñando a orar, Jesucristo comienza a dirigir la oración al Padre y lo llama así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y Él le da un título al Padre y le dice: santificado sea tu nombre. Si hemos notado nosotros, hermanos, que nuestro hermano Suriel también nos habló en una de las exposiciones acerca de la santidad de Dios, es importante que el Evangelio, cuando lo compartamos, estamos compartiendo el Evangelio, es importante que el Evangelio también manifieste que si estamos hablando de Dios, presentemos a un Dios también santo. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede adorar a ese Dios santo. Y ese Dios santo no de cualquier persona puede recibir esa alabanza, a menos que esa persona haya recibido santificación y justificación. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Vamos a dar una oportunidad tantito. ¿Pero qué es? Que estamos compitiendo, creo. Ella grita, yo también grito. ¿Qué sucede muchas veces? Parece ser que nosotros a veces no parece, bueno, las personas que son nuevas, las personas que están rogando por un arrepentimiento o por un perdón en el arrepentimiento, esas personas todavía no son justificadas, pero hay algo. Dios se les reveló a esas personas pecadoras, por tanto Él se les reveló a esas personas pecadoras, el Señor inmediatamente les dio vida porque eran muertos. Y como les dio vida, inmediatamente estas personas recibieron un combo, digamos así, recibieron la justificación y la santificación, vida nueva, la adopción, todo lo recibieron en un instante. Por eso es que estas personas son aceptables delante de Dios. Por eso el Señor dice que el Señor no echa a ningún pecador, que a Él viene contrito y humillado. El Señor no despreciará a ningún pecador que viene a Él contrito y humillado. ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué es necesario que entienda el hombre que Dios es santo? Porque, hermanos, el hombre debe entender que si Dios es santo, Dios demanda santidad. Pero antes de que el hombre entienda que Dios demanda santidad, debe también comprender el hombre que Dios no pertenece a esta esencia humana, a esta naturaleza. Él es otra esencia. A Él se le conoce como trascendente. No pertenece a aquí. Por esa razón se hace inaccesible Dios. Hay muchas representaciones en la Biblia y una de ellas es cuando se crearon el tabernáculo, construyeron el tabernáculo, habían cortinas alrededor del tabernáculo y esas cortinas eran de un material especial llamado lino, fino, ¿verdad? Por lo tanto, este lino era representación de la santidad de Dios y como este tabernáculo, dentro del tabernáculo habían tres facetas o tres áreas que hablan de la misma santidad de Dios, entonces este lugar era inaccesible a todo el pueblo. No cualquiera podía entrar a ese lugar, solo el personal autorizado. Así como en los hospitales hay un personal autorizado para ciertos departamentos, así también en el tabernáculo existían un lugar para el personal autorizado. Y este personal autorizado era el sacerdocio levita. Pero
en esas tres áreas, en el lugar santísimo, no cualquier levita podía entrar. Solo el sumo sacerdote debería entrar al lugar santísimo. Y lo debería hacer con ciertos requisitos y características y demandas que pedía Dios. De lo contrario, si el sumo sacerdote no lo realizaba, tenía que el sumo sacerdote amarrarse un cordel en el pie, con un cascabel o cascabeles, que indicaban que si ya no se escuchaba el sonido dentro del lugar santísimo, es muy probable que el sacerdote hubiera muerto ante la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es inaccesible. Cuando vemos otro ejemplo, cuando Moisés tiene una comunicación con el Dios soberano y santo, se acerca Moisés a aquel arbusto llamado zarza, y es el mismo Dios quien le dice: detente y quita tus sandalias, las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es un lugar santo. Después vemos que Moisés quiso tener un acercamiento con el mismo Dios, y él mismo pidió ver a Dios, y Dios dijo que no. Pero sí, siguió insistiendo Moisés, y Dios le permite a Moisés verlo, pero Dios lo puso a Moisés detrás de una roca. Otro simbolismo. Nadie puede ver a Dios santo a menos que alguien esté de intermediario o mediador. Y esta roca en la cual fue puesto Moisés representa a Cristo Jesús mismo. ¿Esto qué indica, hermanos? Que el hombre no puede ver a Dios, no puede acceder a Dios, a menos que Dios mismo esté interviniendo en esa relación, o en ese acercamiento, o en esa revelación. Y eso es algo que vamos a ocupar hoy, porque vamos a hablar acerca de ese Dios santo. Y vamos a Isaías, capítulo 6. Bendice, alma mía, a tu Dios. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser, dice el salmo que leímos, su santo nombre. Pero Isaías 6, vamos a leer del 1. Vamos a hacerlo poco a poco. Isaías 6. Y dice así. ¿Ya lo tienen? Vemos aquí otro caso. Y dice así. Y en el año que murió el rey Uzías, vi yo, dijo Isaías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tenía labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién os irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando dice la Escritura en el versículo 1, miren nada más, hermanos, ¿qué podemos pensar nosotros? En el año, dice, en el que murió el rey Uzías. ¿Sabían ustedes que el rey Uzías fue uno de los reyes que fueron también reconocidos como uno de los mejores reyes en su gobierno? Y reinó aproximadamente 52 años.
hizo siempre lo bueno delante de Dios. Pero algo pasó, hermanos, con el rey Uzías, que no faltó que durante su periodo de gobierno también pudo ver la misma grandeza, así que él mismo bajó los ojos, no continuó viendo hacia Dios, sino bajó los ojos hacia lo terrenal, hacia lo material. Vio hacia él mismo la grandeza de su corazón, no su pecado, la grandeza de su corazón. Llegó a ver él mismo el orgullo de todo su imperio. Él empezó muchas veces a mofarse de la grandeza de la cual lo había llevado a eso. Imagínense, hermanos, 52 años de gobierno, un país había recibido eso. Imagínense, una vida próspera. La gente se había acostumbrado a vivir prósperamente. La gente se había acostumbrado a vivir en su comodidad. La gente se había acostumbrado ¿a qué? A lo que promueven ahora políticamente muchas autoridades políticas. Pero cuando fue removida o fue removido aquella comodidad, cuando fueron removidos los intereses del mismo pueblo, muere el rey Uzías. Dese cuenta, hermanos. Viene ahora la crisis. Y fíjense nada más lo que dice, y es algo maravilloso porque debemos entender aquí, eso será otro día, otra enseñanza, pero dice que el profeta dijo, yo vi al Señor sentado en su trono. Murió el rey Uzías, el trono que había sido heredado por el padre David, por el rey David, porque Uzías era descendencia ¿de quién? De David. Entonces, al no haber candidato al trono, el trono estaba libre, pero obviamente hay un trono que siempre ha estado ocupado. Si aquí en la tierra hay muchos tronos y la gente pone su confianza en esos tronos, en esas autoridades, en esas potestades de esta tierra, debemos también reconocer algo nosotros como creyentes, que sobre esos tronos hay un trono soberano, hay un trono glorioso, hay un trono divino, hay un trono perfecto, hay un trono justo, hay un trono maravilloso. Es el trono de Dios. Dice que vi el trono de Dios, un trono de gloria, hermanos. ¿Para qué? Para que ese trono sea glorificado. Un trono de justicia. Un trono de soberanía, pero también un trono de gracia. Y dice sentado sobre un trono al alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Serafines en el hebreo quiere decir seres ardientes, seres de fuego. Tenían 6 alas, eran seres alados. Algunos se atreven a decir que estos no son ángeles, sino son dragones. Es la idea que tiene el judaísmo. Pero aquí es Isaías, el profeta, quien tuvo esa visión. Dice que vio seres celestiales alados, y las alas que cubrían su rostro hablan, hermanos, que ni aun ellos, estando en la presencia del Santo Dios, ni siquiera ellos mismos se atreven, como criaturas, a mirar la santidad de Dios. Viven en la presencia de Dios, pero ellos mismos no se atreven a atentar contra la santidad de Dios. Las alas que están sobre sus pies hablan de la humildad que ellos tienen, reconocerse criaturas inferiores delante de aquel que lo llena todo. Y obviamente las alas con las que vuela habla de la misma naturaleza celestial. Pero dice aquí, por encima, dice que ellos volaban, ellos resguardaban el trono, hermanos. Ahora, esta misma imagen, vemos que también el arca del pacto tiene 2 alas. Dos ángeles, perdón. La misma arca del pacto tiene 2 ángeles. ¿Cómo se les llaman esos ángeles? Querubines. Esos querubines están dando ¿qué? Honra y adoración en medio. Parece que no hay un trono, ¿verdad? Pero es
la figura de un trono invisible, porque esto es lo que representa el arca del pacto, el trono de Dios. Entonces dicen que estos ángeles estaban volando por encima como un guardias del trono de Dios, y dice, y de la santidad de Dios, guardias de la santidad de Dios, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Pero eso también algo que usaban los judíos para dar a conocer la relevancia que tiene alguna virtud, alguna característica de cierta persona. Si hemos notado que Jesucristo hablaba diciendo, de cierto te digo, es para darle realce a lo que está diciendo, que es verdad. Pero aquí vemos que los ángeles daban una comunicación entre ellos, se hablaban y decían, santo, y santo, y santo, como si fuera un eco, pero estaban ellos dando a conocer lo que tiene realce, la santidad de Dios. Pero ¿qué es la santidad de Dios? Ahorita vamos a ver. Ellos estaban dando realce a esa santidad. Eso es lo que comunicaban ellos y entre ellos. Y aquí dice, diciendo santo, 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 y con eso también quiero abordarlo, porque muchos creen que utilizan la palabra aquí, santo, 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 como diciendo Dios es trino. Sí, Dios es trino. Estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que ellos están dando la santidad a un Dios trino, sino la relevancia que tiene la santidad de Dios. Aquí dice también Jehová, dice, y habla de Jehová de los ejércitos. ¿Jehová qué? Eso es un nombre, un título que también habla el Salmo 103. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. El Salmo 103 lo habla también. Es un título. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice que los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí. Vean nada más la actitud. Finalmente Dios manifiesta y muestra su santidad a la criatura, o a las criaturas. Y oigan bien cuál es la reacción de las criaturas. Inmediatamente el miedo. Inmediatamente el temor. ¿Por qué? Porque ven el reflejo de su pecado ante esa santidad. Es cuando el hombre descubre su impureza. Por eso es importante que cuando uno evangeliza a una persona, esté compartiendo el evangelio, presente al Dios santo, a un Dios que no cualquiera puede adorar, a un Dios que no cualquiera puede acercarse. Pero sí es un Dios que exige santidad. Y lo único que puede hacer ese Dios es que la única forma que una persona, una criatura puede acercarse a ese Dios santo es a través de su Hijo Jesucristo, quien también tiene la esencia de santidad, un atributo de santidad, el mismo atributo de Dios. Significa aquí que entonces el hombre, siendo pecador, se ve confrontado con la santidad de Dios. ¿Qué es lo que a nosotros, hermanos, nos descubre que somos pecadores? La santidad de Dios. Cuando escuchamos la palabra, hermanos, la palabra es un medio que Dios va a usar como su ley santa para darnos a conocer todos nuestros pecados, para hacernos ver nuestras incapacidades, para darnos a conocer cuáles son nuestras fallas y nuestras faltas delante de Dios. El hombre por sí solo cree que no es tan malo como parece. Pero presentando ese hombre delante de Dios, ese hombre al ver la santidad de Dios queda totalmente arruinado, queda totalmente descubierto, queda totalmente desnudo, queda totalmente expuesto. Y es cuando el hombre finalmente también recibe una revelación de quién es él y cuál es su condición. Es más, aquí el profeta dice que él mismo sintió la muerte. Él mismo sintió, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Qué es lo que nos llega a pensar eso, hermanos? Era un profeta que habla palabra de Dios.
Pero es un profeta, también un hombre humano, que también tiene debilidades, pero que no son justificables. Delante de Dios no son justificables. El hombre actualmente piensa que es de humanos, ¿qué? Errar es de humanos. Y perdonar es de divino, es divino. Esa frase, hermanos, o ese pensamiento hace que muchos sigan, pues finalmente, creo que podemos justificarnos, somos humanos. No, hermanos, delante de Dios, ningún hombre puede justificarse. Así, un hombre, personalmente, nadie se puede justificar delante de Dios. Nadie. Es Dios quien puede justificar al hombre. Eso es diferente. Cuando el profeta dijo eso, de labios inmundos, de labios impuros, siendo de labios inmundos, probablemente haya hablado mal, haya murmurado. Probablemente podemos decir, bueno, ¿por qué dice el profeta de labios? Si era un profeta de Dios, ya declarado profeta de Dios. Para estar en el capítulo 6, ya representaba un servicio ¿a quién? Algunos historiadores y eruditos dicen que él ya era casado y tenía 2 hijos, Isaías. Probablemente sus labios hablaron cosas que ofendían la santidad de Dios. Es ahí cuando nos damos cuenta, hermanos, mucha gente dice, ¿yo puedo pecar? Posiblemente sí, vean que su pecado probablemente no sea muy grande. Como muchas veces pensamos que una mentira no es tan grande delante de Dios, pero una mentira atenta contra la santidad de Dios. Podemos pensar muchas veces que hablar mal de alguien, finalmente después le pedimos perdón. Parece ser que no ofende, pero finalmente cuando nos damos cuenta, a la luz de la Escritura, del conocimiento que vamos adquiriendo poco a poco, se llama madurez. Vamos adquiriendo este conocimiento y vamos dándonos cuenta que finalmente hemos atentado contra la santidad de Dios. Y que es necesario urgentemente pedirle a Dios perdón. Y pedirle perdón también a quien hemos ofendido. Es necesario hacerlo. No quedarnos con la falta. Es aquí en donde el profeta dice, de labios inmundos. Mis labios han hablado cosas que no convienen, cosas que no van de acuerdo a tu santidad. Y he habitado en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. O sea, no solamente mis labios son inmundos, sino también he escuchado la inmundicia de las pestes que salen del corazón de este pueblo. Un poquito haciendo esto, es muy trágico, hermanos. No sé si algunos de ustedes han escuchado algunas noticias acerca de lo que nuestro presidente quiere hacer. Algunas cosas son muy buenas. Tiene una buena intención nuestro presidente, oremos por él, porque sí debemos orar por nuestros gobernantes, dice la Escritura. Buenas son sus intenciones, pero muchas de esas buenas intenciones no son bíblicas. Es lo que hace diferente. Acabar la corrupción con una mente cultural. Acabar la corrupción eliminando la burocracia. Vemos ejemplos bíblicos, reyes que gobernaron más de lo que él gobernó, o que él gobierna, y no pudieron acabar con la corrupción. Veíamos la vez pasada cuando Lot estaba edificando, ¿hacia dónde? Hacia Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que pasó? Cuando salieron de Sodoma y Gomorra, salieron físicamente, sí, salieron libres. Su cuerpo salió libre de ahí. Pero en su corazón llevaban a Sodoma y a Gomorra. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el pueblo salió de Egipto, pero el Egipto estaba en el corazón del pueblo. Esta corrupción no se gana con ejércitos.
Esta corrupción no se gana con poder humano. Finalmente, la corrupción ha sido vencida por el único mérito. Y será vencida plenamente, ya en su totalidad, cuando estemos en gloria. Es interesante porque aquí dice más adelante, un pueblo que vive corrupto, de labios inmundos, han visto mis ojos. Finalmente dice al rey de los ejércitos, y él sentía morir. Entonces dice que aún fue enviado un mensajero. Profeta es un mensajero, hermanos. Ser profeta es un mensajero, considerado también Mesías en aquel tiempo. Pero también dice que a él le fue enviado un mensajero, un ángel, ¿sí o no? Que tocara sus labios. Finalmente hay una declaración aquí de purificación, porque de donde se tomó ese carbón encendido fue del mismo altar de santidad. ¿De quién? De Dios. Han escuchado muchas veces hemos escuchado muchas veces en la Biblia que hay un fuego consumidor. Es cierto, hermanos, es un fuego que purifica. Pero para que seamos purificados, finalmente es un fuego que tiene que quemar, que tiene que quebrantar, que tiene que ser nuestras obras, nuestro corazón, nuestro ser debe ser pasado por fuego, dice la Escritura. Si verdaderamente decimos profesar ser creyentes, según Corintios, dice que aún nuestras mismas obras serán pasadas por fuego para ver de qué material han sido hechas. Y que solamente permanecerán el oro, la plata y piedras preciosas. Pero la madera, el heno y la hojarasca se quemará. Eso, el fuego determina la calidad. Entonces, cuando estamos hablando de fuego, es que hay un fuego purificador, hay un fuego santificador, hay un fuego. Pero pensemos. Aquí es el profeta quien recibe un beneficio. Y el beneficio fue: has sido limpio y ha sido quitada tu culpa. Regresemos al Salmo 103, 2. Entonces dice: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre. Hermano y hermana, bendice a tu Dios. Bendice la santidad de Dios que te permite a ti ver finalmente dónde está tu mal. La santidad de Dios que te hace ver a ti tu imperfección, tu debilidad, que te hace ver tu naturaleza. Dale gracias a Dios que esa santidad a ti te permite ver eso. Esa santidad te hace ver que tú eres criatura y Él es tu creador. Esa santidad te hace ver a ti que tú no puedes pasar más allá de los límites que Él ha establecido, pero si puedes pasar al trono de su gracia, es por un mediador, por un mensajero que también te trajo a ti las buenas de salvación, un mensajero sufriente, un mensajero que padeció por ti en la cruz del Calvario, que trajo el evangelio de paz. Que trajo el evangelio para que tú veas la problemática en la cual estás viviendo lejos de Dios. Y es más, esta misma santidad ahora como creyentes nos hacen ver la inmadurez que tenemos delante de Dios. Miren, hermanos, muchas veces solemos decir: yo alabo a Dios, conozco a Dios, pero no, hermanos, no es así. Hace falta madurar, quiere decir crecer en el conocimiento para madurar. El apóstol Pablo habla a los efesios diciendo: yo he rogado a Dios para que ustedes reciban sabiduría. El apóstol Pablo habla a los colosenses diciendo: yo he rogado a Dios para que ustedes reciban conocimiento e inteligencia espiritual. ¿Por qué? ¿De dónde proviene esa sabiduría? ¿De dónde proviene ese conocimiento? ¿De dónde proviene esa inteligencia espiritual? Esa inteligencia
esa sabiduría y ese conocimiento proviene de la palabra de Dios y también proviene de una revelación que lo hace más posible y eficiente, el Espíritu Santo. Esa santidad a nosotros nos hace conocer qué tan inmaduros somos. Finalmente Dios es santo. Cuando dice la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es reconociendo dónde es el lugar de Dios, cuál es el lugar de Dios y cuál es mi lugar. Él es santo, yo no soy santo, yo por eso busco de Él, necesito de Él. Yo no soy santo por mis méritos, yo no soy santo por mis obras, pero Él me ha declarado santo. Él me ha hecho santo porque a Él le plació hacerlo por medio de su Hijo Jesucristo, por amor a su nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Recuérdate a ti mismo. Miren, muchas veces en este mundo se usa una frase llamada deja que tu yo te hable. No permitas más que tu yo te hable. Deja que Dios mismo le hable a tu yo. Le hable a tu yo para que tu yo vea su incapacidad. Para que tu yo vea su impureza. Para que tu yo vea su deficiencia. Para que tu yo vea su imperfección. Para que tu yo vea que necesita de Dios. Hay beneficios que hablan de la perfección de Dios. Posteriormente este salmo, y lo vamos a hacer por partes, porque uno de los beneficios dice, Él es quien perdona algunas, dice todas, tus iniquidades pasadas, presentes y futuras. Él las perdonó en la cruz del Calvario. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Por eso el salmista se recuerda a sí mismo. Bendice a quien te ha provisto de beneficios. Bendice a tu Dios santo. Ese salmista habla, este salmo, hermanos, habla de una alabanza extremadamente íntegra. ¿Saben por qué? Porque el salmista, hermanos, había recibido el perdón de sus pecados. ¿Quién era el salmista David? ¿Qué fue lo que hizo? Él mismo pecó, adulteró, se metió con una mujer ajena. Se olvidó de la ley de Dios. ¿Qué más hizo él? Él levantó un censo para darse a conocer todo el imperio que había adquirido, todo el gobierno en esplendor y su prosperidad. Finalmente Dios lo sancionó. ¿Por qué? Porque Dios le había enseñado a David que no había sido con ejércitos, ni con carros, ni con caballos, sino que había sido por el poder de Dios, por la soberanía de Dios. Pero él no quiso, él fue tentado, fue incitado por Satanás, porque así dice la Escritura, y él levanta un censo para dar a conocer con cuántos hombres nosotros hemos conquistado, con cuántos hombres hemos nosotros ganado las batallas. Se olvidó de Dios. Pero fíjense cómo es Dios. Finalmente Dios siempre va a estar enviando a estos hombres pecadores, a nosotros como hombres pecadores, siempre Dios va a estar enviando mensaje santo, palabra santa, ley santa. ¿Para qué? Para recordarnos dónde nos hemos equivocado, para en un momento dado volver a Dios otra vez, para reconsiderar que nosotros somos faltos delante de Dios y necesitamos su perdón. Una vez que recibimos el perdón, un beneficio, nuestra boca se llena de alabanza. Nuestra boca se llena de gratitud. Y no solamente nuestra boca, sino hay un proceder, hay un actuar diferente, hay un accionar, una práctica distinta que nos impulsa a cumplir la voluntad de Dios. O sea que la palabra es la que nos santifica. Jesucristo les dijo, santifícalos en tu verdad. No hay otra forma de ser santificados, solo a la luz de la palabra santa, la ley santa
de Dios. Bendice a tu Dios. Amén. No te canses de bendecirlo con tus labios. No te canses de bendecirlo con tu corazón. No te canses de bendecirlo con tu actuar. La Biblia nos habla que aún, fíjense nada más, con lo establecido en la palabra, el pueblo, si usted quiere conocer la santidad de Dios, a la luz de la Escritura, lea Levítico. Se va a dar cuenta de la santidad de Dios, la santidad de Dios. Dios no solamente la demanda, sino la imparte. Y dice que el pueblo con sus ofrendas alababan a Dios, bendecían a Dios. O sea, era un actuar distinto, no solamente las ofrendas, sino también dice que viendo, preocupándose por el pobre, era una forma también de alabar a Dios, de bendecir a Dios. Puedes bendecir a Dios no solamente de labios. Puedes bendecir a Dios haciendo el bien. Pero oigan bien, no estoy hablando, no quiero que confundan esto, no estoy hablando que seamos filántropos, que descansemos en nuestras obras. No, la base de nuestra salvación es la gracia que recibimos en Cristo Jesús. Es por eso que descansamos en Él. Y por eso correspondemos a hacer cosas que a Él le agradan. No para satisfacerme, no para caer en la trampa de muchos hombres ilustres que habla la Biblia para ver su grandeza, para ver su yo. No. Porque Dios en su santidad nos hace ver nuestras imperfecciones. Y con este texto termino, solamente haciendo recordatorio, les invito a estar de pie. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha venido a pedir autorización para que tú seas zarandeado y ustedes sean zarandeados como a trigo. ¿Sí han visto cómo se zarandea el trigo? Alguna ocasión búsquenla por YouTube, algunas costumbres zarandeados por trigo. Algunos tienen conocimiento de cómo ser zarandeado, ser agitado, sangoloteado, sacudido. En esas palabras está diciendo, Satanás ha venido a pedir autorización para que ustedes sean sacudidos. Y dice así, pero Jesucristo dijo como mediador, pero yo rogaba al Padre para que tu fe no falte. ¿Por qué? Jesucristo le está diciendo, mira Pedro, tú eres flojo, no oraste conmigo, eres flojo. Mira Pedro, eres impulsivo, parece que siempre hablas con una mente puesta en neutro. Hablas muchas veces sin pensar. No, sí, yo confío, yo creo, yo esto y lo otro. Yo alabo a Dios, no. Muchas veces somos Pedros, Muchas veces somos como Pedro. No, que yo sí confío, esta vez sí, yo honraré a Dios y yo voy a buscar a Dios. Cuando el hombre habla así es porque quiere confiar en sí mismo. Porque confía en sus habilidades, porque confía en sus capacidades. Pero dice Dios, pero no, eso no sirve. Mira Pedro, la fe, la confianza que tú puedes tener realmente no sirve, pero yo por eso he rogado al Padre para que esa fe no te falte. Finalmente Dios está proveyendo eso. Confianza. Y la santidad, en su bondad, genera esperanza. La santidad, en su bondad, va a generar en mí esperanza en Dios. ¿Y eso qué determina? Confianza absoluta en Él. En esta tarde, debemos de tener en cuenta que debemos adorar, debemos bendecir, debemos alabar a Dios por quien Él es. Decía un artista, músico cristiano. Él no me ha pedido que yo le busque o toque lo que yo sé hacer, sino Él ha pedido que yo haga lo que yo debo hacer porque Él me lo pidió.
Y eso me puso a pensar un poquito. Muchas veces queremos hacer lo que está a nuestro alcance según nuestras capacidades. Yo así voy a buscar a Dios porque es lo que sé hacer. No, hermanos. No. Él no quiere eso. Él no quiere que nosotros le sirvamos dentro de nuestras comodidades. Él no quiere que le alabemos como le sabemos hacer. No. Él quiere que le alabemos bíblicamente. Que vaya en contra de nuestras comodidades. Vaya en contra de nuestro yo. ¿Me explico, hermanos? Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso quiere decir, no con nuestras comodidades, no con nuestras capacidades, sino descansando en lo que Él ha hecho en nosotros, por nosotros, y lo que Él puede seguir capacitando en nosotros. Pero lejos de nuestras comodidades. Él es santo. Amén. Él es santo. Amén, amén. Yo sé que aquí hay más de uno que tiene una necesidad. Más de uno y más de una necesidad. ¿Por qué no nos acercamos para bendecir? Me refiero a acercarnos en espíritu. Acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que bendición o bendecir implica arrodillarse y alabar a Dios. ¿Por qué no lo hacemos con un clamor en gratitud y alabanza, reconociéndolo a Él santo y dándole las gracias por haberse revelado a nosotros y darnos a conocer nuestra condición y la perfecta santidad?